de retorno. Hola. Hello. Hello. Hola. My microphone. Yeah, can you hear me? ¿Pueden oírme? Okay. All right. Muy bien. Now, can I see my notes? ¿Puedo ver mis notas ahora? Yes. Sí, sí puedo. I'm just a little bit blind, Soy un poquitico ciega, and so my notes are quite large. entonces mis notas están en letra grande. Some of you may identify with me. Algunos de ustedes se pueden identificar conmigo. Okay. Ok. I want to talk about the kingdom of God, Quiero hablar sobre el reino de Dios. and that it is now and then. Y es ahora y entonces. It is on earth and in heaven. Es en la tierra y en el cielo. It is not secular or sacred. No es sagrado o secular. Everything Todo was created by God. fue creado por Dios. Everything Todo belongs to God. pertenece a Dios. Everything is sacred. Todo es sagrado. Now the split Ahora, la división between the idea of what I do on Sunday entre aquello que hago el domingo and what I do with the rest of the week y lo que hago en el resto de la semana has no historic roots in Judaism or early Christianity. no tiene raíces históricas ni en el judaísmo ni en el cristianismo. When Jewish people or Jewish Christians hear us talk about secular and sacred, Cuando la gente judía, puede ser judío cristiana, judío o judíos puros, nos escuchan hablar sobre una división entre sagrado y secular, they have no idea what we're talking about. no tienen ni idea de a qué nos This referimos. is a concept that has nothing to do with God. Este es un concepto que no tiene absolutamente nada que ver con The Dios. early church, En la iglesia primitiva, first 500 years, En los this had primeros- no reference point. en los primeros 500 años tampoco ocurría esto. And so in more modern times, this comes to us from rationalism. Entonces, en los tiempos más modernos, esto se nos trae a partir del racionalismo, At what we call the age of reason. lo que llamamos la era de la razón. And the age of reason is important because God was revealing how He has made the material world. Y en la era de la razón hay un asunto que es importante, y es que Dios estaba revelando cómo Él hizo que las cosas fueran hechas. What we generally call science now. Lo que nosotros generalmente llamamos hoy ciencia. But as we learned how God made the material world, the church began to think, well, the material world is one thing and heaven is another. Y en la medida que como iglesia empezamos a entender cómo Dios hizo el mundo material, lo que pasó fue que empezamos a hacer una división entre lo material y lo espiritual. And the idea began to develop that being a pastor was more spiritual than being a business person. Y se empezó a desarrollar esta idea de que ser un pastor era un asunto más espiritual que ser una persona de negocios. Going to church was more spiritual than going to work. Que ir a la iglesia era un asunto más espiritual que ir a trabajar. Studying the ministry and the Bible and theology was more important than physics. Que estudiar la Biblia, el ministerio, la teología era más importante que la física. So much so that especially in the evangelical charismatic age,
we begin to go, ooh, the material world, ooh, vocations, ooh, government. Tanto así que en la iglesia cristiana evangélica empezó este sentimiento como de que hablábamos de lo material y del gobierno y las profesiones y uy, eso no se habla, eso no está bien. When I became a Christian and joined missions, which was before most of you were born, Cuando yo empecé a ser cristiana y empecé a unirme a las misiones, y esto ocurrió la mayoría antes de que la mayoría de ustedes naciera, out of the Jesus movement, surgió del movimiento de Jesús. we were rejoicing Estábamos alegrándonos no, how can I say this? We were struggling with, no, how can I say this? Never mind, erase that. Borren eso. It's not going to work no matter how I say it. No va a funcionar de ninguna manera que lo diga. God is in an age where He is calling us out of the ignorance of a split secular sacred belief in the kingdom of God. Estamos en una era con Dios en medio de la cual Él nos está llamando a romper esta división entre sagrado y secular. The kingdom is heavenly and earthly. El reino es terrenal y celestial. Jesus is Lord of heaven and Lord of the earth. Jesús es Rey del cielo y de la tierra. The whole Bible, including the gospel, is about all of life, unseen and seen. Toda la Biblia, incluido el Evangelio, se trata de absolutamente todo, de lo que se ve y de lo que no se ve. Now we have to realize God is trying to restore something that the church has been missing for 500 to 1,000 years. Ahora tenemos que darnos cuenta de que Dios está intentando restaurar algo que la iglesia ha dejado de ver por entre 500 y 1000 años. That's a long time. Eso es bastante tiempo. And we are very stuck Y estamos muy atorados in our view of God. en nuestra visión de Dios. And so I have been exclusively studying for the last 35 years. Y entonces yo he estado estudiando de manera exclusiva durante los últimos 30 o 35 años The whole Bible, toda la Biblia, marking everything that God says about civil governance. marcando absolutamente todo lo que Dios dice respecto al gobierno civil, Everything God says about science. todo lo que Dios dice sobre la ciencia. And if you don't know what I'm doing, this is Genesis and this is Revelation. Y si no sabes de qué estoy hablando tanto desde el Génesis como hasta el Apocalipsis. Because you don't know everything God has said if you're not studying the whole Bible. Porque tú no sabes todo lo que Dios ha dicho a no ser que estudies toda la Biblia. And if you don't study the whole Bible, you can prove anything from one verse, one sentence, one chapter. Y si tú no estudias toda la Biblia, tú puedes demostrar casi cualquier cosa a partir de un solo versículo o de un capítulo. Everything God says about family, education, communication. Todo lo que Dios dice sobre la familia, sobre la comunicación, sobre la educación. What did I miss? ¿Qué me hace falta? Business. De los negocios. Government. Del gobierno. About 25% of the scriptures are instructions about governance, civil governance. Más o menos un 25% de la escritura son instrucciones respecto a gobierno civil. Another 25% is about business. Otro 25% es más o menos un 25% sobre negocios. No, Oh, yes. no puede ser. I can show you, Puedo mostrártelo. but not this morning. Esta mañana no va a ser. Okay, so every 500 years since Jesus came, Entonces, cada 500 años desde que Jesús vino, the nations where Judaism and the gospel has gone a las naciones donde ha ido el judaísmo y el evangelio, goes through over time a huge upheaval of change. pasan por una temporada de un cambio muy destacado, muy fuerte.
Now, of course, Jesus starts the first cycle. Por supuesto, Jesús es el primero que inicia estos ciclos de 500 In the años. second cycle, we enter what we call the Dark Ages in the world. You En- could call it the Middle Ages. En el segundo periodo podemos encontrar lo que llamamos como la era del oscurantismo. If you read the Christian history of this period, you'll know God was busy. Si ustedes miran la historia de la diáspora, ustedes se van a dar cuenta que Dios estaba ocupado por ese tiempo. The next period, we enter into the period of the Roman Empire. Después de eso entramos en la era, el periodo del fall Imperio of the Romano, Roman la Empire, caída del excuse Imperio Romano, disculpen. And I might be wrong again because I can't see my notes. Y de pronto me puedo equivocar porque no veo bien mis notas. The splitting between the East and the West. La división entre Oriente y Occidente. And we get to the 1500s and we have the Reformation. Y llegamos a los 1500 y entonces tenemos la Reforma. We have the beginning of what most of us understand about Christian history. Tenemos el inicio de lo que la mayoría de nosotros entendemos como la historia cristiana. Now, these times were terrible Ahora, estos tiempos fueron terribles because the status quo of these cultures was falling apart. porque el statu quo de estas culturas estaba derrumbándose. God was coming to bring great change, Dios estaba viniendo a traer un gran cambio and great change happened. y el gran cambio ocurrió. The last 500 years has more than doubled the body of Christ globally. En los últimos 500 años se ha más que duplicado el cuerpo de Cristo de manera global. That's amazing. Eso es asombroso. When we all die, we'll double heaven. Cuando When we Christians all die that are alive now, we'll double heaven. Population. Cuando nosotros nos muramos, todos los que hemos estado en medio de este tiempo, vamos a duplicar la cantidad de gente en el cielo. And I think it's not predominantly white. Y yo creo que no va a ser predominantemente blanco. And I'm pretty sure English is not the biggest language. Yo creo que el inglés no es el idioma más predominante. Perhaps you think it's Spanish. De pronto ustedes piensan que va a ser el español. I think at this point, the biggest language is going to be Chinese. Yo creo que en este punto de la historia el lenguaje más grande va a ser el chino. But don't worry, we'll speak them all. Pero no se preocupen, vamos a hablar todos los idiomas. So you live in a period of time Entonces, usted vive en un periodo de tiempo where every day when you get up and look at the news, you are shocked. en el que todos los días uno se pone de pie, mira las noticias y se asombra. Everybody all over the world is going, what is this? Todo el mundo en todos los lugares de la tierra está diciendo, ¿qué es esto? We have floods, we have fires, we have plagues. Tenemos inundaciones, incendios, plagas. We have wars all over the place. Tenemos guerras por todos lados. We have people, nations making friends that have never been friends. Tenemos naciones que se hacen amigas de otras naciones que nunca habían sido amigas. And other countries beginning to fight each other that have never fought each other. Y otros países peleándose con otros que nunca se habían peleado. We're falling apart. Nos estamos desmoronando. Our economy. Nuestra economía. Oh my gosh. ¡Oh, Dios mío! What do you mean we can't get grain? ¿Cómo así que no se puede conseguir trigo? Well, we can barely buy gas. ¿Sergio? We can barely buy gas. Apenas podemos conseguir petróleo y gasolina. Now, in these periods of time, all through history, En estos periodos, a través de toda la historia, those living have thought it was the end of the world. aquellos que los han vivido siempre pensaron que era el fin del mundo. This is not the end of the world. Este no es el fin del mundo. And it wasn't before. Y tampoco fue antes. This is God Esto es Dios shaking sacudiendo everything
todo, absolutamente todo, that can be shaken. que puede ser sacudido. No voy a hacer eso. No. Welcome to a sovereign move of God. Bienvenidos a un mover soberano de Dios. Grow up. Crezcan. We already knew the world was a mess. Ya sabíamos que el mundo era un desastre. You already knew Colombia was a mess. Ya sabías que Colombia era un desastre. I already knew America is a mess. Yo ya sabía que Estados Unidos era un desastre. Hey, Oye, what's the surprise? ¿dónde está la sorpresa ahí? We've been praying for decades, for hundreds of years. God, Hemos estado orando por décadas, por cientos de años, diciendo: Dios, change the world, change our nation. cambia el mundo, cambia nuestra nación. Oh, you meant make it better. Ustedes pueden estar haciendo, pues les puede estar yendo un poquito mejor. First, it has to fall apart. Pero primero, tiene que desmoronarse todo. All you have to do is read the history of Israel. Todo lo que tienes que hacer es leer la historia de Israel. Very quiet. Muy callado todo. Okay, so we should go, praise God. Deberíamos ir, They're adoremos. confused here. ¿Sí, diga? They're confused. Están confundidos, decimos: adoremos a Dios. This is confused. This is a mess. Vemos, aquí hay confusión, aquí hay desastre. Yep. Ajá. And nobody's got the answer. Y nadie tiene la respuesta. Nobody's got the answer. Nadie tiene la respuesta. Nobody's got the system or the strategy of how we fix this. Nadie tiene el sistema o la estrategia para arreglar esto. The answer is in the heart of God, El interés del corazón de Dios, the wisdom of God, la sabiduría de Dios. and to stop thinking about the kingdom in heaven and start thinking also about the kingdom on earth. Debemos dejar de estar pensando únicamente en el reino de los cielos y empezar a pensar en los reinos de la tierra. Because as things fall apart, it becomes time to rebuild. Porque si las cosas se desmoronan, entonces lo que va a venir es un tiempo para reconstruir. But Christians don't have any better foundation for governance than the lost. Pero los cristianos no tienen una mejor fundamentación para hablar del gobierno que hablar de los perdidos. I'm in countries all over the world. I live in South Africa. Yo he estado en países por todo el mundo, vivo en Sudáfrica, They are praying for a Christian president. y han estado orando por un presidente cristiano. I say to them, well, Yo les that's the only thing America's ever had. bueno, eso es lo único que Estados Unidos sí ha tenido. And excuse me, I mean the United States. I recognize you're also America. Sé que cuando hablo de América, hablo de Estados Unidos. But you know, to say United Statesian doesn't work very well. Pero tú sabes que el uniestadismo de los Estados Unidos, el estadounidismo, no funciona muy bien. Americans are lazy when it comes to language. Los americanos somos perezosos cuando hablamos del lenguaje, cuando usamos lenguaje. I apologize. Me perdono, o sea, está simplificando el lenguaje, entonces en español es más largo. Okay, so right now, Entonces, ahora, in the next 2 generations, en las siguientes 2 generaciones, we have to build the foundation for what just governance is. tenemos que echar los fundamentos de lo que es el gobierno justo, From God's perspective. desde la perspectiva de Dios. Not from America's, No de los Estados Unidos, not from Europe's, no de Europa, not from socialist countries, no de los países socialistas, not from any system, because they are all weak and failing. no de ningún otro sistema, porque todos son débiles y corruptos, fracasan. And yet,
Y aún así, they each have a value of God, at least one. todos tienen un valor de Dios, al menos un valor de Dios. This is so difficult because we want to be against Es difícil porque nosotros queremos estar en contra others de otros and for ourselves. y a favor de nosotros mismos. But the Christians don't have all the answers. Pero los cristianos no tienen todas las They have respuestas. some answers. Ellos tienen algunas respuestas. The thing that Christians know is we know Jesus. La cosa que nosotros como cristianos sabemos es conocemos a And Jesús. therefore should know God. Y entonces deberíamos conocer a Dios. But we don't really know God. Pero en realidad no conocemos a Dios. We should know about how to live. Deberíamos saber cómo vivir. But what we know is how to get saved. Pero lo que sabemos es cómo salvarnos. And then what happens? Y entonces después de eso, ¿qué pasa? We wait until we die so we can go to heaven. Esperamos hasta morirnos para poder ir al cielo. Salvation is not the objective of the kingdom of God. La salvación no es el objetivo del reino de Dios. It's the door. Es la puerta. That's it. Eso es todo. So, okay, I know where I'm going when I'm dead. How should I live as long as I'm alive? Ok, entonces ya sé a dónde es que voy a ir cuando me muera. Y ahora, ¿qué hago mientras estoy vivo? Okay. Now that's what non-Christians are asking. Eso es lo que los que no son cristianos están preguntando. And so we shouldn't be for ourselves. We should go, no, we have some problems. Y nosotros no deberíamos retraernos. Say it again. We shouldn't. We should. We have some problems. We shouldn't be for or, we're not, how can I say that? We're not, I'm in love with Christians and those people are there. Yo no debería como apasionarme únicamente con esto del mundo de los cristianos y a los problemas como tratar de evitarlos. We have problems. Tenemos problemas. We need answers. Necesitamos respuestas. We need to change our thinking. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. You think more like Colombians than you do God. Deberíamos pensar más como colombianos cómo nos relacionamos con Dios. And Americans think more like Americans than they do God. Los colombianos piensan más como colombianos, los americanos más como americanos de lo que piensan en Dios. You know that. Sabemos eso. Because American Christians come and say, oh, in America, in America, in America. Porque los cristianos de los Estados Unidos dicen, Estados Unidos, en Estados Unidos. Yeah, what he said. Lo que él dijo. And we shouldn't be against everything that is named socialism. Y no deberíamos estar 100% en contra de todo aquello que se denomina socialista. Because socialism says Porque el socialismo dice, we ought to take care of our neighbor. debemos cuidar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Oh, sorry. The problem is socialism is not the objective. El problema del socialismo no es el objetivo, The problem is the method. el problema es el método. We should not be totally for capitalism. No deberíamos estar 100% a favor del capitalismo. The method is excellent. El método es excelente. The fruit in modern capitalism is we do not take care of our neighbor. El resultado del capitalismo moderno es no cuidar del vecino. We shouldn't be against everything Marx said. No deberíamos estar en contra de absolutamente todas las cosas. Now, Marx wasn't a practitioner. He never did much of anything. Karl Marx.
Karl. Marx. Ok, Carlos Marx. No deberíamos estar en Carlos. contra de todo lo que dijo Carlos Marx. I get it. Eh? Estoy escuchando bien. Hay cosas que dirían Sign language. menos efecto y si usted puede hablarme sobre otras cosas. We get it, yeah. Because Marx wanted to eliminate all the political and economic power being at the top. Porque Carlos Marx quería eliminar absolutamente a todo lo que está en la cima del poder. He was dealing with empirical, tyrannical power. Él estaba lidiando con poder corrupto terrenal. Wow. God also wanted to deal with that. Dios también quería lidiar con eso mismo. And you'll notice they're all gone. ¿De what? All the empires. Y todos los imperios se han derrumbado. Oh, yeah, different subject. Es otro tema. Communism El comunismo said, dijo, we agree with Karl Marx. nosotros nos ponemos de acuerdo con Carlos Marx. Let's eliminate poverty. Eliminemos la pobreza, Let's lift up the working man. levantemos al hombre trabajador, Let's have a better quality of life. tengamos una mejor calidad de vida. But they never did it. Pero nunca lo hicieron, nunca lo lograron. In fact, every one of those countries has been an economic disaster. De hecho, cada uno de esos países ha sido un desastre económico. You don't have to know God to know that. You just have to know history. Tú no tienes que conocer a Dios para saber esto. Todo lo que tienes que hacer es leer la historia. And not one of them have ever moved power from the top down to the people. Y ninguno de ellos se ha logrado transferir el poder de los que están en el gobierno a la gente. And so we have got to stop thinking like there are good guys and bad guys. Entonces tenemos que dejar de pensar que hay gente buena, los buenos, y los malos, los malvados. In many ways, De muchas maneras, not at the theory level, but at the ground level, no en el nivel superior, sino a nivel de abajo, de la tierra. people want peace. La gente quiere paz. People want enough to live on. La gente quiere suficiente con qué vivir. People want families to be held together. La gente quiere que las familias se mantengan juntas. They want beauty. Beauty. You said that. Quieren ser lindos. They want knowledge. Quieren conocimiento. They want their children to live. Quieren que sus hijos vivan bien. And they are trying to find something Y están tratando de buscar algo that will work. que funcione. Now you and I know the God Ahora, tú y yo sabemos que Dios and the book y el libro and the Messiah y el Mesías that can do that. son los que pueden hacer eso, But we don't understand it. pero no lo entendemos. So don't posture. Entonces no te pavonees. I'm a Christian. Yo soy un cristiano They're a socialist. y ellos son socialistas. Thank you. The woke movement has a point. ¿Qué movimiento? The woke. Woke. W-O-K-E. Walk movement.
Whoa. El movimiento del despertar tiene un punto. I know you have a word. You know what I'm talking about. ¿Saben de qué estoy hablando? Creo que hay una palabra. The problems are all historic. They're all white people. They're all about slavery. They're all about... Ok. La revolución tiene un punto. Estamos hablando de... nos referimos a que los blancos son los que están en el poder, la gente que gobierna se corrompe. You know what I'm talking about. ¿Saben de qué les hablo? La revolución. Oh, praise God, because it's in global news on a daily basis. Gracias a Dios que vemos noticias todos los días. Their point is, El punto es, we have inherited the sins of our fathers. nosotros hemos heredado los pecados de nuestros padres. And they're not wrong. Y no están equivocados. Study scripture. Estudia la escritura. Every generation doesn't get a clean start. Ninguna generación arranca de manera limpia, no tiene un And so, inicio limpio. when Israel wanted God back into their nation, Entonces, cuando Israel quiso a Dios de regreso a su nación, they had to ask God to show them the sins of their fathers. tuvieron que pedirle a Dios que les mostrara los pecados de sus padres. Jesus said, Jesús dijo, be aware of the sins and the traditions of those who came before you. tienen que ser conscientes de los pecados y las tradiciones de aquellos que les precedieron. Change your thinking. Cambia tu manera de pensar. Oh, and when I think about American Christians being so angry at these people, Y cuando pienso en los cristianos americanos de Estados Unidos que se enojan tanto con estas personas, white Americans just cannot admit ¿por qué los americanos no pueden admitir the economic and the political injustice we dealt to the Indians and to the slaves? la injusticia que nosotros tuvimos con los indios y con los We esclavos? cannot admit No podemos admitir our founding fathers were not perfect. que los padres fundadores de Estados Unidos no fueron del todo perfectos. And many are ignorant enough to actually believe they're right. Y muchos son lo suficientemente ignorantes para creer que tienen razón, But they're not. pero no la tienen. And neither are you. Y tampoco la tienen Or ustedes, anybody else. ni nadie más. If there is no pain in the history you know, you do not know the truth of your history. Si no hay dolor en la historia que tú conoces, entonces no conoces la verdad de la historia. And knowing the sins of your fathers means knowing the pain in your history. Y conocer los pecados de tus padres quiere decir conocer el dolor de tu historia. And you have to embrace that pain and the influence on you Y now tú tienes que aceptar ese dolor y la influencia de esa historia sobre ti ahora in order to be transformed and think differently. para poder ser transformado y pensar diferente. This is hard work. Eso es trabajo duro. This is about 3 generations of work. Esto más o menos es un trabajo de 3 generaciones. This is not a year's worth of work. Esto no es un añito de trabajo. This is a lifetime of work. Esto es una vida entera de trabajo. And as you have children, you raise the second generation from a young age in this new thing. Y cuando ustedes tienen hijos, entonces ustedes levantan la segunda generación en esta manera de pensar en el reino. They begin to act differently, and they raise a generation of children. Empiezan a actuar diferente y hay una generación entonces de niños. Okay, I'm going to change subjects kind of. Entonces voy a casi que cambiar de tema.
We think, but this has nothing to do with the New Testament. Nosotros pensamos, bueno, pero esto no tendría nada que ver con el Nuevo Testamento. This has nothing to do with No, Jesus. no tiene nada que ver con Jesús. Jesus didn't teach this. Jesús no enseñó eso. No, he just lived it. No, él solo lo vivió. Why would Jesus have to teach again what his Father already gave the Jews in the Old Testament? ¿Por qué tendría Jesús que enseñar otra vez cuando Dios ya había dado la ley a sus padres en el Antiguo Testamento? See, God is not going to tell all of the same story all over again so new Christians can go, oh, I didn't know that. Dios no va a decir la historia una y otra vez para que los nuevos cristianos puedan decir, yo no sabía eso. And Jesus is not going to repeat it all so that modern Christians will believe it because they only believe in Jesus in the New Testament. Y no iba a repetir exactamente lo mismo porque la iglesia temprana no conocía a Jesús sino hasta el Nuevo Testamento. Jesus says, Jesús dijo, I have not come no he venido to change the teaching of the message of the prophets or Moses. a cambiar la ley y los profetas, ni las enseñanzas de Moisés. The teaching books of the Old Testament. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. I have come to live it, He venido a vivirlo, fulfill it, a cumplirlo, a completarlo, as a human being in the image of God on planet Earth. como un hombre humano a la imagen de Dios sobre el planeta Tierra. And to complete the prophecies of the prophets. Y para cumplir las profecías de los profetas. To bring the change of the Holy Spirit coming into my people. Para traer el cambio del Espíritu Santo viniendo sobre mi gente, mi pueblo. So they can live it. Para que lo puedan vivir, Not just believe it. no solo creer. Okay, so let's look at Jesus for our last minutes. Entonces vamos a mirar a Jesús por nuestros últimos minutos. He is born into the material world. Él nace y se introduce al mundo material. It takes 9 months for him to mature in his mother's womb. Tarda 9 meses en nacer y dar a luz. Now, if I was God and I was going to have a child, I think I'd just go, boop. Si yo fuera Dios y fuera a tener un hijo, yo creo que una vez lo pondría y ¡pum! Aparece. No, this is God in heaven becoming God on earth. No, esto es Dios en el cielo llegando a ser Dios en la tierra. Living in the condition of his people on earth. Viviendo en las condiciones de su pueblo en la tierra. Mary was uncomfortable in her pregnancy. María tuvo, todas las afectaciones de su embarazo. The birthing would have been painful. El dar a luz hubiera sido y fue doloroso. There was no, No fue sin dolor, no fue como Mary sin dolor de goes, parto. oh, I have a baby. No fue como, ay, ya salió el bebé. I felt nothing. No sentí nada. What Bible are you reading? ¿Qué Biblia estás leyendo? That's a fairy tale. Esa es una historia, un cuento de hadas. There are no fairy tales in the Bible. No hay cuentos de hadas en la Biblia. When he breathed his first breath, Cuando él inspira su primer aliento, probably crying, probablemente llorando, he yeah, it's hard, isn't it? He breathed in the breath of this earth. él respiró el aliento sobre esta tierra, Our atmosphere. nuestra atmósfera. When he was washed of bodily fluids. Cuando a Jesús lo lavaron, cuando respiró, lo lavaron de los And fluidos, the mucus and the liquid of the womb. de todo este moco y del líquido del vientre. He was washed with the earth of this, with the water of this earth. Fue lavado con el agua de esta tierra. When his eyes
opened, cuando se abrieron sus ojos, the light he experienced la luz que él experimentó came from the sun vino del sol his father had made. que su padre había hecho. And he loved the world. Y él amó el mundo, Not just the people of the world, no solo la gente del the mundo, material creation la of the creación world. material del mundo también. Now you think when he loves the world, it's just the people. Cuando tú oyes y piensas que Dios amó al mundo, piensas solo en la gente. Oh, you can't love people Tú no puedes amar a la gente and dismiss the earth. y ignorar la tierra, ignorar lo demás. Why? ¿Por qué? Because human beings can't live without the earth. Porque los humanos no pueden vivir sin la tierra. Why? ¿Por qué? Because that's the way God made it. Porque es a partir de donde Dios nos hizo. You pollute the air, you die. Si quitas la tierra, You mueres. pollute the water, you're polluting God's water, you die. Cuando se poluciona el agua que Dios nos dio, nos morimos. You destroy the soul, you can't grow anything, you die. Si tú destruyes la tierra, la tierra para plantar, te mueres. You can't love life and despise the material world. No puedes amar la vida y despreciar el mundo material. And Jesus didn't. Y Jesús no lo hizo. So simple, Es sencillo entonces. so profoundly missing from our thinking. Eso está haciendo falta profundamente en nuestro pensamiento. Okay, there's a lot here. The stars Las estrellas announced his birth. anunciaron su venida, su nacimiento. Oh, I love this. Me encanta esto. I was thinking in the worship time, Estaba pensando mientras estábamos en la alabanza which I enjoyed very much que at a heart level. disfruté profundamente desde lo profundo de mi corazón. I want you to get real photographs of space from the new James Webb telescope. Quiero que ustedes busquen las nuevas fotografías del telescopio Webb, que son espectaculares. Jupiter Júpiter is unbelievable. es increíble. They have one spot from the Webb telescope. There are 1,000,000 galaxies in that one spot. Hay una foto que toman en la que se ve 1,000,000 de galaxias en ese solo punto, en esa sola mirada. When you travel into dark space, Cuando tú viajas en el espacio, it's unlimited. es ilimitado. God is revealing himself in the material world again. Dios se está revelando a sí mismo en el mundo material otra vez. It's not a star, it's a cosmos. En las estrellas, en el cosmos. It's not a planet or a galaxy, it's galaxies. No es solo un planeta, una galaxia, son galaxias, montones. And Christians go, it's just a waste of money. Y los cristianos y la gente dice, eso es una perdedera de dinero. Well, that's what Judas said. Eso fue lo que dijo Judas. When Jesus taught, Cuando Jesús enseñó, what did he point to? ¿a qué apuntó? The invisible world? ¿Al mundo invisible? No, listen to this. No, escucha esto. I love that we prayed for the vocations this morning. Me encanta que oramos por las Listen to vocaciones this. en esta mañana. Jesus says, Jesús dice, consider the fishermen. considera a los pescadores. He understands the kingdom of God. Él entiende el reino de Dios. Not all of it, No todo, but some of it. pero una parte de él. Because he understands fish. Porque él entiende los pescados. Consider the potter. Considera al alfarero. Such is the kingdom of God. Cómo él conoce el reino de Dios. He has learned a skill. He takes a piece of clay. Porque él toma un poco de barro He doesn't ask the clay, Y- what is in you?
Y él no le habla él ve la arcilla y entonces él lo ve y no le dice qué hay en ti. The creative process doesn't start in clay, it starts in human beings. Eso no empieza en la misma arcilla. El proceso de procesar la arcilla empieza es dentro del ser humano. And with his skill Y con su habilidad and his knowledge of what his community needs, Y con he su- makes something. con su conocimiento de lo que es lo que su sociedad necesita, es que él construye algo And it would have beauty to it. y le añade belleza And it would hold water. y entonces sirve para sostener agua, Such is the kingdom of God. así como el reino de Dios. Consider the farmer. Considere al labrador. Never once does he say, consider the priest. Nunca dice considera al sacerdote. That doesn't make them bad. Eso no lo hace malo al sacerdote. But the people understood the unseen world of the priesthood. Pero la gente entendía el mundo que no se ve del sacerdocio. Jesus points to the seen world En- of vocations and work. Porque Jesús apuntaba era al mundo de lo visible, de las vocaciones, del trabajo. And God is calling us to that transformative understanding Y- that I do not work in order to get people next to me saved. Y Dios operaba a partir del conocimiento y del entendimiento de que yo no trabajo para que la persona que está al lado mío sea solo salva. That may or may not happen, and there's nothing wrong with it. A la final eso puede pasar o no, y pues no está mal eso. But your vocational calling is to create services and goods that will bless. Pero tu llamamiento y tu comisión se trata de producir bienes y servicios que puedan bendecir And create a quality of life for your community. y pueda crear una calidad de vida para tu comunidad. Now, if you want to know what this might look like, you go to Revelation. Ahora, si tú quieres ver cómo se ve esto, tú puedes ir al Apocalipsis, Where God describes the future in a prophecy, en el que Dios describe el futuro en una profecía in a vision. y una visión. And John saw a city Y entonces Juan ve una ciudad descending. descendiendo. And what has previously been called the bride of Christ, Y lo que hasta ahora había sido llamado la novia de Cristo, the believers, es decir, los creyentes, is now referred to as the city of God. ahora se hace referencia a ello como la ciudad de Dios, community. una comunidad. And it's imagining the kingdom of God perfected Imaginémonos el reino de Dios siendo perfeccionado in a human way of understanding community. en una forma humana de entender comunidad. Now look at this. Ahora mira esto. Everybody has a house. Todo el mundo tiene una casa. Everybody has clean water. Todo el mundo tiene agua limpia. Everybody has energy and light 24/7. Todo el mundo tiene energía y luz 24 horas al día. Everybody's in the presence of God Todo el 24/7. mundo está en la presencia de Dios 24 horas al día. There are good records. Hay registros buenos. History is continuing to be recorded. La historia continúa registrando. Everyone has work. Todo el mundo tiene trabajo. We gather together for feasts. Nos juntamos para festejar. The first one is God's feast, La primera es la fiesta de the Dios. supper of the Lamb. Las bodas del Cordero, la comida. You don't think we're just going to have one feast in heaven, do you? Ustedes no van a pensar que solo va a ser una fiesta en el cielo, ¿cierto que no? What is that? ¿Qué es esto? The quality of life La calidad de God vida desires for our communities to have. que Dios desea que nuestras comunidades tengan. We cannot perfect it No podemos perfeccionarlo nosotros mismos yet, todavía, but we can live it
and we can make it better. Pero podemos vivirlo y hacer que las cosas sean mejores. Because that reveals Porque eso revela the full kingdom of God. la plenitud del reino de Dios. Thank you. Gracias. Yo, si fuera auditorio, me pongo de pie y aplaudo este mensaje, sinceramente. Estoy impresionado. Gracias por secundarme. Tomen su asiento, por favor. Ya nos vamos a ir en un minuto. Pero es que yo no puedo dejar pasar esto. Es la primera vez que tengo el honor de escuchar directamente a Landa Coe. Sabía de ella, es muy conocida, ya entiendo por qué. Estoy, disculpen la expresión, fascinado escuchándola. Yo creo que yo podría pasar horas, porque ese es nuestro tema. Este es nuestro tema aquí, en la casa. Este es nuestro tema. De hecho, antes de la pandemia, alcanzamos a comenzar nuestra serie llamada Basileia y se nos quedó truncada. Febrero 2020. Vamos a retomarla después de que hablemos de David, porque de hecho, uno no puede hablar de David sin hablar del reino de Dios. El próximo fin de semana comenzaremos hablando de la llave de David en sobredosis neumadélico. Hay que entender el tiempo en que vivimos y hay que comprender cuál es el mensaje. En la maestría que tuve el privilegio de cumplir, tuve varias discusiones con doctores muy respetables, sin serlo yo. Aspiro a ser un día doctor. Tengo un honoris causa, un doctorado honoris causa, pero pues yo me lo quiero como ganar mejor, ¿no? Y le discutí a alguno que decía que el mensaje de la Biblia es el mensaje de la salvación. Le decía, el mensaje de la Biblia es el mensaje del reino de Dios. Y la salvación es definitiva allí, obviamente. Muchos de ustedes están acercándose apenas ahora a la casa y tal vez no podrán dimensionar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, aprovecho para decirles, escúchense una serie que compartí hace unos años llamada Liderazgo, Trabajo y Vocación. O Trabajo, Liderazgo y Vocación. Está en la nube de la casa, porque ahora como hay tantas nubes, pero tenemos una nosotros en nuestro web. Busquen la nube y allí busquen Trabajo, Liderazgo y Vocación. Son 12 domingos, fueron 12 domingos creo, hablando del trabajo desde la perspectiva de Dios. Hoy Landa ha dicho algunas cosas aquí, ha dicho tantas cosas que yo hubiera querido quedarme de cada una escuchando todo. Pero estoy muy agradecido con Dios que como iglesia, como ministerio, estemos volviendo a lo que fue antes de la pandemia en este punto, el mensaje del reino. Porque las respuestas, ustedes conocen mi posición. Yo digo que nosotros no correspondemos políticamente ni a izquierda ni a derecha. Ustedes conocen mi posición. Yo digo que somos un 360. Un 360. No le pertenecemos a ninguno. Y en ese orden de ideas hemos dicho también que la solución a las necesidades que tenemos está en el reino de Dios, con todo lo que el reino de Dios significa. Claro, en nuestra mentalidad, que tiene una tradición católica, porque todos venimos de una cultura católica, no lo digo en un sentido de crítica, sino describiendo, en nuestra mentalidad católica el reino de Dios es algo en el cielo, una cosa que nadie entiende y que está en el cielo. Por eso es que la gente cree que para ver a Dios hay que morirse, que la única forma de encontrarse con Dios es muriéndose. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo la verdad más impresionante, que uno veía el reino de Dios era naciendo. Dios mío, estoy muy bendecido y muy agradecido y muy honrado. Creo que no trajimos libros, ¿verdad, Alejandra? Alejita, ¿dónde está Alejita? Alejita, ¿dónde estás? ¿Trajimos libros? ¿Landa trajo libros? Búsquenlos, porque yo sé que hay. No están publicados en español, pero hay mucha gente que lee inglés. Sí, ella trajo, de pronto no los trajo aquí. No los trajo aquí. Hay libros en español, yo voy a procurar conseguir para tener disponibles para ustedes. Gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Próximo fin de semana es sobredosis, se nos vino encima sobredosis, y la celebración más espectacular de Let's Worship the Lord, que es nuestro evento bandera del Bet Shalom. Let's Worship the Lord es nuestra renovación de pacto con Dios y una gran celebración. Por ahí está nuestra rectora. ¿Puedes levantar la mano, señora rectora? Allá atrásito está. Vamos a tener a Jason Upton con nosotros, un hombre cuyo ministerio, es que miren, todo eso es interesante. El ministerio de Jason Upton se llama The Key of David, la llave de David. Nosotros en Jerusalén, como dice mi hijo, les conté que estuve en Jerusalén. Chicanero, ¿no? Y les conté que voy a volver porque tengo que ir con los brasileros. Una de las mejores partes del viaje fue la ciudad de David, ir a la ciudad de David, que es una cosa que recién se está, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dirá en arqueología? Destapando. Yo no sé cuál será el término correcto en arqueología. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? Explorando, ¿cómo? Descubriendo, bueno, todo eso, todo lo que están diciendo ustedes. Ustedes son muy inteligentes. Próximo domingo no estaremos aquí, recuérdenlo. A la salida van a encontrar inscripciones de sobredosis. Ustedes pueden hacerlo a través de la aplicación. Ya tienes la aplicación de sobredosis, ya tienes la aplicación de la casa, es gratuita. La Casa Colombia y Sobredosis La Casa. Y una cosa antes de despedirnos, por favor, pastores Jairo y Sandra, pueden estar de pie. El próximo domingo pueden estar de pie, por favor. Tenemos a Jairo y a Sandra aquí con nosotros. Nuestros amados pastores de la casa en Pasto. Ya aprendieron a decir verá pastor. Eso me encanta de los nariñenses, ese verá pastor. Y ya creo que Sandra viene, ella me dirá de pronto verá su merced. Jairito, Sandra, bienvenidos. El próximo domingo los vamos a escuchar un ratico, ¿no? Y creo que por ahí también están todavía con nosotros los pastores Jorge y Luz Dario. O sea, estamos de plácemes. De hecho, vamos a tener alguna actividad especial con ellos. Y creo que también no le hemos dado un saludo especial a nuestro querido amigo Jeff. Jeff, you are very welcome here. Levanta tu manito, por favor. Eso. Allí está Jeff, el esposo de una querida. Jeff tiene que estar agradecido con nosotros eternamente. Tradúcele eso, Maru. Dile que eternamente agradecido. Nosotros le dimos a la esposa. Ok, muy bien. Estén de pie, por favor. Vamos a terminar. Ustedes allá en su casa también. Levanten sus manos a los cielos, por favor, porque esta es nuestra costumbre que no dejaremos, y yo no dejaré de hacer hasta que no tenga más aliento en mi nariz. Lo haré siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Las letras de tu nombre